esta sección de Soldados del Fuego que se llama Sin pelos en la lengua, porque no hay excusa. Para esta sección, como siempre, es fundamental que todos saquen su Biblia. Y bueno, ahora sí, Empecemos. Hoy nuestro tema es Sígueme. Y damos la bienvenida a una serie titulada Los 12 discípulos. donde estudiaremos la vida de estos hombres que siguieron a Jesús. Como nos damos cuenta, Jesús llegaba a la vida de las personas cotidianas en sus oficios familiares a decirles una palabra que marcaba sus vidas, que iba a cambiar el rumbo de sus vidas. Esta palabra era sígueme. Para que podamos entender la importancia de esta palabra, queremos hablarles un poquito acerca de la cultura judía y lo que entendía un judío al pronunciar esta palabra. Los judíos tenían un nivel muy exigente de educación y este se dividía en etapas. La primera etapa era conocida como el Bet Sefer y era de la edad de 5 a 10 años. ¿Qué hacían en esta etapa? Se tenían que aprender el Pentateuco, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia de memoria. Generalmente ya a la edad de los 7 años ellos se lo sabían. En la segunda etapa se conocía como el Bet Talmud. Esta era desde los 10 hasta los 15 años. Allí ellos debían aprenderse todos los libros históricos, poéticos, profetas mayores y menores. Quiere decir que para esta etapa ya debían saberse de memoria todo el Antiguo Testamento. Era un requisito indispensable. Bueno, luego de este venía el nivel al que muy pocos podían llegar, y era el Bet Midrash. Era el nivel cuando ya alguien decidía seguir a un maestro, a un rabino, para poder escuchar las interpretaciones que él tenía acerca del Torá. Era un nivel bastante complicado, pero era el más alto y, por así decirlo, producía orgullo en los padres de aquel que podía llegar a este nivel, y una especie de bendición que ellos tenían con sus hijos era que el polvo de tu maestro impregne todo tu cuerpo. Los rabinos, conocidos también como maestros, eran personas muy importantes, eran personas admiradas. Todo el mundo quería llegar a ser como ellos porque conocían muy bien la Torá y tenían sus propias interpretaciones de ella. Entonces ser un discípulo era algo muy difícil. Cuando ellos pasaban a esto y aprobaban el Bet Midrash, lo que hacían era presentarse ante el maestro al cual quisieran seguir. Entre más famoso fuera el maestro, más difícil era ser su discípulo. Ellos se acercaban y le decían: quiero ser tu discípulo, pero no era así de fácil. El maestro los sometía a unas pruebas exigentes de preguntas difíciles, interpretaciones, para así ver si podía o no llegar a ser como él. Si el maestro veía que no tenía potencial, lo mandaba a su casa y le decía que se dedicara a los oficios familiares, pero si veía y creía que este hombre podía ser como él algún día, le decía la palabra sígueme. Estos discípulos dejaban todo por seguir a ese maestro, se convertían en el centro de su vida, dejaban su casa, su aldea, sus costumbres, sus gustos, por imitar en absoluto a su maestro. Su propósito era convertirse en una imagen de su maestro y se dedicaban a aprender de él. Esto también se le conoce como ponerse a sus pies. Y bueno, quiero que vayamos a Job 36, versículo 22, que dice: He aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a él? Sabemos que a lo largo de la historia vemos muchos maestros, muchas personas, como lo decía Helen, sabias, muchas personas intelectuales, muchas personas con mucho conocimiento, pero nadie como él. Aquí Job nos está hablando que él es excelso, es más que grande, es más que maravilloso, más que cualquier palabra que lo pueda definir. Y no hay semejante a él, no hay otro enseñador más grande que él. Amén. Ahora quiero que vayamos a Marcos 1:22. Nos dice: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Este versículo nos está hablando de Jesús, nos deja ver cómo Jesús enseñaba con autoridad, como nadie más tiene autoridad sobre esta tierra, sobre esta vida, sobre este mundo. Nadie enseñó como Jesús lo hizo, con esa autoridad. Por eso Él era ese maestro a seguir. Por eso cuando Jesús te decía sígueme, era un honor poder seguir a aquel maestro con autoridad y tan maravilloso como ningún otro. Y algo que yo quiero mencionar de lo que dice Cami es que Jesús, porque tenía autoridad, primero pues porque Él es el Dios de todo, ¿no? Pero también porque Él enseñaba y lo que enseñaba lo hacía.
Esto era completamente diferente a los maestros o a los escribas, los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos eran hipócritas. Jesús de hecho muchas veces los regañó y les habló fuerte y estaba en contra de ellos por eso, porque decían pero no hacían. En cambio Jesús decía y hacía, y eso le daba autoridad y mostraba que él era diferente a todos los demás. Ahora, hoy en día hay muchos maestros, pero la pregunta es, ¿será que estamos siguiendo al verdadero maestro? La palabra dice en Lucas capítulo 9, versículo 23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El verdadero maestro nos invita a tomar una cruz, pero es algo de todos los días. Dice, cada día toma tu cruz y toma la decisión en tu corazón de seguirle. Que nosotros tomemos la decisión de que el polvo de este maestro, lo que quiere decir que el reflejo de él sea en nosotros. Y así damos por terminada esta serie, donde podemos ver que Jesús es el maestro de maestros, aquel que rompe esquemas, que rompe paradigmas, que rompe con argumentos y que llama a las personas de una forma diferente a como se acostumbraba a ver en ese tiempo en Israel. Los queremos invitar a que sigan con nosotros en esta serie para que podamos ver más acerca de la vida de Jesús y de estas 12 personas a las cuales Jesús llama a sus discípulos, cómo su vida fue transformada con esa simple palabra, simple pero poderosa palabra. Sígueme. Vamos a orar. Jesús, gracias porque tú nos dejas ver que tú eres el maestro de maestros, que no hay hombre semejante a ti, Señor, y que tú descendiste de los cielos para venir a habitar en la tierra y hacer discípulos, para hacer de nosotros tu imagen, Señor, para que nuestra vida se resuma en ponernos a tus pies y aprender de ti, Señor. Gracias porque no tenemos que cumplir con niveles de educación superior para que tú nos elijas, sino que tú nos llamas y nos dices simplemente niéguense y tomen su cruz. Hoy ayúdanos a negarnos y a tomar nuestra cruz, Señor, para poder ser discípulos tuyos y ser una digna imagen de tu gloria y de tu reflejo, Padre. Te pedimos, Señor, que bendigas este tiempo, esta enseñanza, la vida de cada persona que está viendo este video, Señor, que sean transformados y que entre en ellos ese profundo deseo por seguirte a ti, Señor, que es lo mejor que el ser humano le puede pasar. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Los invitamos a darle like a este video, suscribirse a nuestro canal de YouTube, compartirlo con todos sus amigos, síganos en Instagram, en Facebook, escríbanos también al Gmail. La tarea que les vamos a dejar es que memoricen Lucas 9:23. Este pasaje lo estudiaremos a lo largo de toda esta serie, así que queremos que lo tengan grabado en el corazón para que al final podamos entenderlo de la forma en que Dios quiere que lo entendamos. Un abrazo y nos vemos en el próximo video hablando como sabemos hacerlo. Sin pelos en la lengua, porque no hay excusa. ¡Chao!